Buenos días, estimados estudiantes, ¿cómo están? ¿Qué tal? Ahí estoy muy cerca. Ya, ahora sí. No sé si me escuchan, pueden escribir en el chat, por favor. Gracias. Voy a presentar la diapositiva. Sí, nos comunicamos por el chat, no hay problema, no hay problema, pero me indican, por favor. Mm, 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 mm. ¿Sí se me escucha? ¿No? Ya, perfecto, ya los leí. ¿Alguien levantó la mano? ¿Qué ha pasado? Díganme, los leo. Ya, perfecto. Entonces sí se ve también la diapositiva. La diapositiva. No tenemos problema con el tiempo. Aquí está. Estamos en la semana 3. No nos hemos visto perjudicados con el tema del feriado. Estamos en la semana 3, edad moderna y edad contemporánea. Cada edad tiene una obra representativa, en este caso en la edad moderna Shakespeare, Romeo y Julieta, y en la edad contemporánea el romanticismo con Goethe y las cuitas del joven Werther. Aquí está más dosificado, ¿sí? Si hay algo que no se observa, por favor me indican, ¿sí? Luego vamos a ingresar a esta edad moderna y tenemos dentro de esta edad moderna 3 periodos. Ustedes pueden apreciar allí. El Renacimiento, siglo XVI, el Barroco, siglo XVII y la Ilustración, siglo XVIII. Ustedes pueden apreciar también que hay una característica que acompaña a estos periodos que se encuentran dentro de la Edad Moderna. En el Renacimiento tenemos el antropocentrismo. ¿De qué trata? Bueno, es un enfoque, es un cambio de enfoque que se da dentro del Renacimiento. Dentro del Renacimiento ya se vivía los primeros momentos muy incipientes del capitalismo. La gente deja las aldeas, el campo y pasa a las ciudades y a los mercados. Eh, Hay mercancías, intercambio dentro del mercado y hay un cambio de mentalidad. Este cambio de mentalidad hace que dejemos a Dios en las casas, en la intimidad, y, y que el hombre del Renacimiento piense que como es el centro de los estudios, hay otra forma de buscar la verdad. Dios se queda en las casas y en la vida diaria, en el diario acontecer, quien vive, quien siente, es el hombre. Es más, el hombre del Renacimiento sabe que los estudios colocan al hombre en el centro de la reflexión. Por lo tanto, si todavía continúa incluso esta imagen del rey que es como eh, Dios en la tierra, ¿no? Dios en la tierra. Pero esta idea de creer a Dios, el arquitecto del universo, hace que exista una especie de estabilidad, de permanencia, de constancia, que se va a ver alterada luego, ¿no? Luego en el barroco. Pero esta perspectiva cambia y este enfoque, esta visión cambia. Si sacamos a Dios del centro de la reflexión y colocamos al hombre,
¿sí? Se abre un abanico y dimensiones de la vida que van a ser estudiadas, ya colocando al hombre como pieza fundamental de esos estudios, de esas reflexiones filosóficas, anatómicas, físicas, espirituales, pero colocando al hombre en el centro, como objeto de ese estudio. Bueno, existió un grupo de hombres en el Renacimiento llamados los humanistas. Ellos difundían la idea de que la verdad se hallaba en la antigüedad, la cultura antigua greco-romana. Estos hombres eruditos, sabios de la época, eh, sabían griego y latín, no solo lo hablaban, sino que escribían sus obras en esos idiomas, en esas lenguas, y presentaron sendos estudios. Lo que ustedes están observando, por ejemplo, es el hombre de Vitubrio, es un dibujo de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci es el emblema del hombre del Renacimiento. No solo fue pintor, también físico, científico, un apasionado por la anatomía, la geometría. Se han encontrado bosquejos también de Leonardo da Vinci sobre mm, construcciones totalmente incipientes de, por ejemplo, una avioneta. Es un inventor también. Y es el referente mayor del enfoque antropocéntrico. Entonces, lo que tenemos no solo es un cambio de enfoque, sino también cambio de sistema económico. Pasamos del feudalismo, que entra en crisis, y a los primeros atisbos, si se quiere, de un mercado. Intercambio de mercancías, valores, en fin. Luego tenemos una nueva crisis, porque en el Renacimiento tenemos el descubrimiento de América, una expansión no solo política, también económica, pero luego tenemos, les decían los mercados a los que tenían oficios y que se valían de sus oficios para poder eh, sobrevivir, ¿no?, a las épocas venideras. Entonces tenemos al panadero, al herrero dentro del mercado. Y también están aquellos que ya no tienen eh, qué hacer dentro de este nuevo sistema, que están los escuderos, los caballeros. Y hay una crisis. Hay una crisis porque se saben, hay algunos descubrimientos ligeros, por ejemplo, con la circulación o el movimiento en el universo, y esto crea una inestabilidad en el pensamiento del hombre. El hombre descubre que su vida es precaria, que que su presencia es fugaz, se comienza a preguntar sobre la muerte, sobre la juventud, sobre la vida misma, sobre el sueño, sobre la ficción, y llega a la conclusión que sí es un punto risible en la Tierra, es un ser precario, y apuesta, sobre todo los artistas, los escultores, los pintores, los escritores, apuestan por la trascendencia. Hay una idea marcada entre los artistas del barroco y el hombre del barroco por trascender, por ir más allá. Sé que
Sé que la felicidad, la juventud, y vamos a decir, lo que en esencia es bueno es fugaz. Por lo tanto, vamos a dejar una huella. Eso es trascender. Toda esa inquietud, ese desencanto, esa desesperanza de saberse precario, de saber, de estar dentro de una incertidumbre y en una crisis, va a ser plasmada dentro de las obras. Yo quisiera que revisen, por ejemplo, voy a enviar, para que vean ustedes cómo los artistas, no solo los escritores, plasmaban dentro de sus obras ese desánimo, ese desencanto, pero también es el conocimiento de la verdad, porque las obras son geniales durante este periodo del barroco. Se nos ha dicho, sobre todo en la escuela, que el barroco es una época muy oscura, pero si revisamos las obras más geniales se hallan dentro del barroco. Ahí está el Quijote, está también La vida es sueño. Calderón de la Barca es un escritor dramático del barroco importante, hombre del teatro de la corte. Están las esculturas, eso es lo que les iba a mostrar, un poco la diferencia de cómo cambia esta mirada y la perspectiva, es al David del Renacimiento y al David del Barroco. Distintos, ahora les voy a mostrar, aquí tengo el David. Del Renacimiento, miren ustedes los rasgos. ¿Cómo les voy a mostrar? Claro, lo voy a enviar al chat. ¿Ya? Este es el David del Renacimiento. Eh, es es una mirada en perspectiva, ecuánime, de proporción, tranquila, ¿no? Eh, y ahora quiero que observen al David del Barroco. También en la arquitectura, revisemos las. Este es el David del Barroco. No tenemos que ser conocedores o escultores para ver las diferencias, ¿no? Las diferencias en las curvas, por ejemplo. Como el hombre del barroco ha perdido estabilidad, es esa, esa falta de estabilidad, esa inestabilidad la va a trasladar en sus obras. Esa preocupación, esa falta de tranquilidad. Claro, porque vive en constante incertidumbre. En el caso de la pintura, pueden revisar los cuadros de Velázquez, un gran pintor español de la época, y como el hombre del barroco sabe de contrastes, traslada estos contrastes a su pintura. El claro oscuro, el claro oscuro. El hombre, el hombre vive ese claro oscuro. Y eso está en el barroco. Ahora, como está lleno de dudas, las pinturas, la, la arquitectura del barroco es una arquitectura recargada. Por supuesto que hay un miedo al vacío, hay un miedo al desconocimiento, hay un miedo a no poder colmar esas expectativas y por lo tanto lo que vemos, el primero es como
un, y el segundo es como, dice Carlos. Bueno, hay un miedo, hay un desencanto. El hombre del barroco está desencantado. Y lo que vamos a observar, claro, uno con HD y otro sin HD, filtro y sin filtro, claro. Eso es, nos quitaron el ropaje y las vendas, y las vendas. Eh, el universo sí tiene movimiento y la idea del destino, sí, tambalea. No todo está escrito y Dios no es el gran titiritero. Por lo tanto, sí, eso lo voy a trasladar en mis obras. Y son obras recargadas, complejas, complejas. Estamos en el barroco. Hay crisis, hay hambre en España. Recuerden a Lazarillo de Tormes. Todo el tiempo tiene hambre. Lazarillo de Tormes es la epopeya del hambre. ¿Qué estaba pasando en ese momento en España? Recuerden que la iglesia, es lo que nos da a entender esa obra, es un grupo manejado por mafiosos que no siguen el evangelio. Y lo otro es que Lazarillo en su diario recorrido se encuentra con un amo distinto a los hombres de la iglesia, que viene a ser un escudero. Y el escudero no tenía trabajo, no tenía oficio. Y el escudero solo vivía de su apariencia. Pero ¿en qué podía trabajar un escudero que se había quedado ya en la época del barroco, fines, totalmente desempleado? Ya no habían tierras que conquistar, batallas que ganar. ¿Y qué hacía? Bueno, lo que hacía en el Lazarillo es enviar a Lázaro a que pida, a que mendigue, a que pida monedas y que compre pan porque no había que comer. Y él no lo podía hacer porque tenía una investidura, ¿no? Una investidura que respetar. Luego viene una época de cambio en que el hombre, la ilustración, no sé si he dejado de presentar o todavía se está viendo mi diapositiva. Sí, la ilustración en la que los hombres tienen una fe ciega, absoluta, en la razón y en los progresos y en las ventajas que te brinda la razón. Así que este periodo es también llamado el siglo de las luces. ¿Qué significa la luz? ¿Mm? Para estos hombres que cifran sus esperanzas en el racionalismo, la razón. ¿Qué es la luz? ¿Por qué el siglo de las luces? ¿Mm? ¿Qué me dice? ¿Cuál es la metáfora? ¿Más concientizan más la realidad? Sí, pero ¿por qué el siglo de las luces? ¿Qué significa la luz y qué tiene que ver con la razón? Estos ilustrados optaron por los ensayos. La idea era
instruir a las masas a través de ensayos, decirles cómo debían escribir, cómo debían comportarse, cómo debían actuar, cómo debían convivir. Ahí está el contrato social, que es nuestra base, ¿no? El siglo de las luces. ¿La luz qué es? La luz es el saber. Estos ilustrados tenían una escuela académica, el neoclasicismo. Proporción, medida, proporción. Claro, conocimiento, el conocimiento. Todo de manera objetiva. Me preguntaban en un salón, ¿había poesía? Sí, pero era una poesía muy, una poesía de tip para el auditorio. Era una poesía que hacía llamados, que enardecía, era poesía que elogiaba y exaltaba al ejército, al pueblo, a, a las batallas. Era ese tipo de poesía que movía, ¿no? Voluntades. No era poesía amorosa. ¿Y por qué? Porque hay una disputa y hay un versus que viene de mucho antes y es el corazón versus la razón. Ojo, porque luego aparece un grupo que no está dispuesto a seguir las limitaciones del neoclasicismo, de la proporción, de la razón, de la medida adecuada, de la línea, del punto, si hablamos en términos artísticos. Así que este grupo está en la otra orilla y es totalmente objetivo, ¿sí? Y como les digo, se vale de los ensayos, preferentemente los ensayos. Aquí llegaron novelas también, novelas, pero que tenían básicamente un modelo que seguir, ¿no? Un modelo que seguir. En el caso de los tratados también te decían cómo debías escribir, ¿sí? Entonces, hay una fe única en la razón y en las bondades liberadoras de la razón. La razón te libera de cualquier yugo, la razón, ¿sí? Eh, y acuérdense de su academia, ¿no? Bueno, esto ya lo hemos visto. Ahí está el contrato social de Rousseau, el neoclasicismo, que es la expresión artística, ¿sí? Eh, y pasamos al escritor más importante para los ingleses, William Shakespeare, ¿no? Romeo y Julieta. William Shakespeare se encuentra, bueno, no solo es importante para los ingleses, es importante para la literatura universal, pero William Shakespeare se encuentra, es una especie de puente entre el Renacimiento y el Barroco. Como si yo tuviera una puerta y aquí, entre esa puerta y la pared, está William Shakespeare y todas sus obras. Sin embargo, cuando se hace un análisis de toda su obra, los críticos sopesan y dicen, pero bien, William Shakespeare está
como en el límite de ambos periodos, pero ¿en cuál lo ubicamos? Si se hace un estudio, si se analiza, ¿es un hombre del Renacimiento o es un hombre del Barroco? Por una cantidad nada más, a veces se inclinan los teóricos en decir que es un hombre del Barroco, se inclinan. Pero lo lógico es decir, por la cantidad, es que hay una transición entre esos dos periodos. Es una figura que se encuentra como en la parte central, ¿no? De ambos. Y tiene un poco el Renacimiento y también del Barroco. Vamos con Romeo y Julieta. Bueno, no solo ha escrito Romeo y Julieta, ¿no? Tiene, tiene obras líricas también, ha escrito poesía, eh, también comedias, pero su nicho más importante, por supuesto, está en las tragedias también. También tiene dramas históricos. Ricardo III, por ejemplo, está en internet completa, con actores muy importantes. No lo debería decir, pero si ustedes lo quieren ver por internet, ahí está la obra completa, Ricardo III. Y, y tenemos Hamlet, Otelo, Macbeth, El Rey Lear, Romeo y Julieta. Eh, en el caso de Romeo y Julieta, habría que hacer una aclaración. Esta historia de dos jóvenes, jovencitos, enamorados, apasionados, que pertenecen a familias enemigas, viene de la tradición oral. No es algo que inventó William Shakespeare. Dime, estimada Susana, ¿levantaste la mano? ¿Sí? O tal vez se ha preguntado. A ver. Ah, ya, perfecto. La 4. No te preocupes. Sí, está muy bien lo que me pide. Ahí está. Ya. Sí, ya. Entonces, tómenle captura, por favor. Edad moderna, estos tres periodos como columnas. El Renacimiento, otra vez, ¿no? Me dice, páselo lento. Ahí está. Ya, perfecto. Mientras tanto voy a buscar la escena más conocida de Romeo y Julieta. A ver, Es, representada, disculpe, ¿sí? sí, es que solo, por ejemplo, solo se ve la número 4 y no se ha visto la 5, la 6 y la 7. No, no se han visto los PPTs. Se quedó en la número Ah, 4. ya. Ahora. Sino que estoy esperando que le tome foto. Según los artistas, sí, se ha venido a representar la escena del balcón de Romeo y Julieta de distintas maneras, ¿no? Según los artistas, según la época, según los artistas. Y es una escena que ya voy a pasar a las 5. Ahora está en las 5, ¿correcto? Mientras estoy pegando las escenas, ahora está en las 5. Ya. Las escenas se han ido variando de acuerdo al tiempo, al conocimiento de los artistas, a su estilo, pero también se ha echado mano de esta escena
voy a decir maravillosa por la carga metafórica que contiene, según también los formatos, ¿no? Es una escena que ha sido llevada a las novelas, ha sido llevada al cine, a las series. Es una escena que se ha utilizado incluso en comedias. Pero bien, voy nuevamente con el PPT. Ya. Entonces teníamos la 4, la 5. Sí, lo pasé rápido porque dije lo había explicado, pero tienen razón. Ya vamos a colocarlo. Ahí están las características del Renacimiento. Sí, esa es la número 5, la número 6. La número 6, las características del barroco. Esa es la número 6. Tómenle una captura. Ahí los representantes, el estilo recargado, como les dije, y la idea de que a partir de las obras el autor debía trascender, trascender. No sé si lo pasé muy rápido. Luego la ilustración. La ilustración, y aquí, no sé, creo que lo pasé muy rápido. Ahí está. Sí, lo que pasa es que lo expliqué en una sola diapositiva, por ahí está, tienen razón, hay que mostrar. Y luego tenemos ya a William Shakespeare, una figura de transición importante, por supuesto, para la literatura universal, para la literatura de lengua inglesa también, pero es una figura de transición entre el Renacimiento y el Barroco. Pero también les había aclarado que lo más importante de su obra parece inclinarse hacia el barroco, ¿no? Hacia el barroco. Hablamos de sus obras. Escribió poesía, sonetos, Venus y Adonis. En el caso de su obra dramática, que es un nicho, básicamente, les comentaba sobre dramas históricos, por ejemplo, Ricardo III, las comedias, Sueño de una noche de verano. Y en el caso de las tragedias, no solo contamos con Romeo y Julieta, sino también están Hamlet, Otelo, Macbeth, el Rey Lear. Pero nos concentramos en Romeo y Julieta y les decía también que esta obra importante y que recordamos tanto, que nos olvidamos que es básicamente una obra dramática y decimos, yo he leído Romeo y Julieta. Muchos consideran que podría haber sido un cuento y no se equivocan. Esta historia no la ha creado William Shakespeare. La historia de estos jovencitos que se aman ardorosamente, fervorosamente, estos adolescentes que viven su pasión de manera secreta y que pertenecen a familias enemigas, viene de la tradición. Estaba ya en la tradición, vamos a decir en la tradición oral, luego aparece un cuento,
Y Shakespeare lo que hace es llevar esto al teatro, esta historia. Y añade, por supuesto, personajes. O sea, no es que haya creado esa historia, pero sí la adapta, una gran adaptación, y escribe esta tragedia. Eso no está, ¿no? Aquí la época, la fecha, la escribe hacia 1594 en verso, solo que lo que nos ha llegado a nosotros tiene un trabajo de edición para que no se haga difícil la lectura y se convierta en prosa, pero originalmente fue escrita en verso. Y es allí donde se nota aún más esta riqueza poética de las metáforas, ¿no? Porque los parlamentos están escritos en metáforas, en verdad, muy que resaltan, ¿no? Los diálogos, sobre todo el de Julieta, sobre todo el de Julieta. Julieta es aún más explícita cuando tiene que hablar de lo que siente. Frente a un Romeo cauto, vamos a decir, tranquilo, vamos a decir. Esta obra dramática está dividida en 5 actos y por supuesto es la obra dramática más conocida, más famosa, más conocida. Y le pasa algo a los actores también, ¿no? A los actores eh, que alguna vez soñaron con poder interpretar a Romeo, llegan muy viejos ya a la actuación y el sueño no se les cumple. Interesante, porque Romeo tiene que ser joven y Julieta también. Pero ¿qué pasa con alguien que estudia teatro y se prepara para ser actor? Llega muy viejo, ¿no? Es lo que decía, por ejemplo, Antonio Banderas. Siempre quiso ser Romeo y no se le dio. Se queda con ese anhelo, prácticamente. Es, es que es un amor adolescente, posadolescente, y se corren riesgos y es tan actual esta historia que desde 1594 hasta el día de hoy sirve de modelo, sirve de modelo. Por cómo han sido configurados los actores, ¿no? Los personajes. Eso es importante. Bien, ¿de qué trata? 5 actos, 5 actos. Primero, la existencia de estas familias, los Montesco y Capuleto, que se odian, tienen un, un odio, pero enconado, que viene, que viene de muchos años, pero que también ha cobrado víctimas, numerosas muertes. Por lo tanto, el príncipe de la Scala, que se encuentra en Verona, en Italia, les ha dado una especie de ultimátum a estas familias, a estas familias. No se va a aceptar ninguna disputa más, ninguna reyerta más y habrán sanciones importantes, como por ejemplo el destierro. Esto a raíz de que ya es insostenible, ¿sí? Los encuentros y peleas que tienen esta familia. Romeo es un Montesco y Julieta una Capuleto. Romeo estaba triste, sufriendo de amor por la prima de Julieta en un primer momento. Así que es animado por su primo para ir a una fiesta. La fiesta
es de Julieta, ¿sí? Y el jefe de los Capuleto hace esta fiesta de compromiso, de compromiso. Julieta se compromete en esta fiesta con el conde París, pero el jefe, el padre de Julieta, le dice al conde París que solo será una fiesta de compromiso para anunciar el compromiso, pero habrían que esperar 2 años para que Julieta pueda casarse con él, ya que ya tendría 15 años para entonces. Imagínense cuántos años tenía Julieta. Se concerta ese matrimonio, se anuncia en esta fiesta el compromiso entre Julieta y el conde París. Romeo va a la fiesta, conoce a Julieta, se enamora, ¿sí? Viene la escena del balcón en donde ambos dan testimonio de lo que sienten a pesar de ser, de pertenecer a familias enemigas. Luego se casan en secreto, todo con la venia y ayuda de un fray. Siempre en estas historias, y viene de allí, en estas historias hay un cura que vive el amor el amor prohibido de estos personajes, ¿verdad? Y es el cura, el fray Lorenzo, ¿no? Fray Lorenzo, eh, que decide ayudarlos luego de que él ya se ha casado, Romeo, con Julieta, es abordado por el primo de Julieta, Tebaldo. Tebaldo se ha enterado que Romeo estuvo en la casa de los Capuleto, así que lo reta a duelo, lo insulta, y Romeo está en una disyuntiva porque ahora son familia. Claro, el pobre Tebaldo no lo sabe, pero él ya se casó con Julieta, así que no puede luchar contra lo que viene a ser ahora su familia, ¿no? Pero Romeo está acompañado de Mercucio, que es su amigo, eh, y Mercucio decide pelear por Romeo, pero Mercucio termina muerto. Tebaldo lo mata. Así que ya Romeo se ve obligado a eh, ingresar a la disputa y termina matando al primo de Julieta, Tebaldo. Bueno, se va al destierro, deja Verona y Julieta sufre por esta situación y el padre de Julieta interpreta que ella sufre por toda esta tragedia, ¿no? Por su primo y de cómo ha sido muerto por un Montesco. Así que apresura la boda, presiona y dice, mira, no, ya no te sientas triste, mi pequeña, ya te vas a casar y te vas a olvidar de toda esta tragedia. Así que eh, fijan fecha para el matrimonio con el conde Páez. Julieta desesperada busca a Fray Lorenzo le dice, no te preocupes, si tengo un narcótico, vamos a simular tu muerte, no te preocupes, voy a enviar a un mensajero para que todo este plan lo conozca también Romeo, así que eh, todo está planificado, este es un ardid, no hay problema. Julieta acepta, pero recuerden que es una tragedia, el mensajero jamás le cuenta el plan a Romeo y Romeo recibe la noticia de que Julieta se ha muerto. Romeo, desesperado, regresa a Verona, en el camino compra un veneno, ingresa a la cripta y encuentra al conde París, sufriendo, llorando. El conde París cree que es un ladrón de criptas, lo insulta,
Se ofenden ambos, hay una pelea, Romeo mata al conde Paris, se despide de Julieta, toma el veneno y muere. Julieta despierta, una tragedia porque encuentra al conde Paris muerto, bueno, eso le interesa mucho, y también a su esposo, a Romeo. También se despide con un parlamento metafórico genial. Coge la daga de Romeo, se le incrusta en el pecho y muere. Las familias encuentran esta escena en la cripta. Fray Lorenzo explica lo que ha sucedido, un poco que los reprende. Aparece el príncipe de la Scala. Y adivinen qué sucede. La familia se reconcilia. Y usted dirá, pero ¿por qué no hicieron eso antes? Se reconcilian, se conmueven con la historia y lo que hace el príncipe de la Scala es al final, para que quede claro lo que sucedió y que no lo olvidemos, es construir un busto de Romeo, un busto de Julieta. Se les va a rendir un homenaje siempre al recordar pues a estos jóvenes y este apasionado amor que se tenían a pesar de las circunstancias, ¿no?, en las que vivían con sus familias enemigas. Es una tragedia y por eso tiene ese final funesto para los protagonistas, para los protagonistas. Interesante cómo se toma de la historia, ¿sí?, de la tradición oral y se convierte dentro de otro formato, se enriquece la historia, ¿no? La historia. Ahí está. ¿Sí le pueden tomar foto? ¿Le tomaron foto al argumento? Sí, ¿no? A ver, voy a revisar el chat. Ya, ¿le tomaron foto? Muy bien. Siempre, por favor, atentos al argumento. Lo que tienen, eso es lo que va a venir. Bien. ¿Se acuerdan? La edad contemporánea. Los románticos aparecen. ¿Se acuerdan cuál era el fundamento de la escuela neoclásica de los ilustrados? ¿Se acuerdan que los ilustrados le tenían una fe absoluta a la razón? Bueno, y esa escuela del neoclasicismo se encargaba de instruir, de instruir. El fin era didáctico, enseñar. Enseñar, correcto. Bueno, hay un grupo, se gesta primero en Alemania, luego se expande toda Europa, un grupo de jóvenes cansados de los límites, que buscaban algunas respuestas a partir de los sentimientos, de lo subjetivo, y saberse también que estaban incomprendidos. Los románticos aparecen a fines del siglo XVIII, mediados del siglo XIX. Es una data, bastante tiempo, en el que fijan algunos lineamientos, porque es un grupo que tiene una filosofía de vida. No es que aparecen los grupos de manera espontánea, no, esto se va gestando. Y como les decía, se gesta en Europa, en Alemania primero,
Hay alguien, un líder que preside este grupo. En Alemania este grupo se llama Tempestad y Pasión, por ejemplo, ya con ese nombre ustedes se imaginarán. Tenían manifiestos, lineamientos, principios que seguir. Y como ustedes pueden observar, características que tenían que ver en su conjunto con una propuesta que iba en contra a ese racionalismo dominante que había implantado, impuesto la Ilustración. Desde allí venía. Entonces, si ellos eran objetivos, bueno, la mirada del romántico era subjetiva. Y había que reivindicar la imaginación. La imaginación como proceso liberador. Había que idealizar no solo a la mujer, no solo la situación, sino al mundo, a la naturaleza. Pero ¿cuándo es que sufre el romántico? Cuando choca con la realidad. Porque eso que había idealizado es como que se hundiera o las bases se minan y bueno, sufre. Una de las características también del romántico, de una ala importante del romanticismo, era el sufrimiento. Romántico parecía un lineamiento claro, una regla. El romántico debía sufrir. Y había un sector, un grupo del romanticismo también que creía que el amor era sufrimiento, básicamente sufrimiento. Y quien no había sufrido no había amado de verdad, ¿no? Ahora, ¿dónde buscaban sus insumos, sus herramientas, en dónde alimentaban su contenido? En el pasado, en la tradición oral preferentemente, en las historias, en las leyendas, allí donde no llegara la razón. Donde no llega la razón, ese es el lugar indicado, ¿no? Y expresar lo que sentía, sin miramientos, sin contemplaciones, sin pudor. Expresar la alegría, la tristeza, el desencanto, el individualismo y el culto al yo. Era lo que de manera particular los describía. Bueno, el líder de ese grupo, Tempestad y Pasión en Alemania, era un jovencito, Johann Wolfgang von Goethe. Y como ya les había mencionado, habían manifiestos importantes, pero faltaba el héroe de ese grupo, ¿no? El héroe literario. Bueno, Goethe crea una novela epistolar que es entregada en modelos como de carta, llamada Las cuitas del joven Werther. Goethe es conocido por una obra monumental, no esta, porque esta es una obra juvenil, de juventud de este autor, es conocido por su brillante obra Faust. Faust. Pero esta obra fue importante para el grupo de los románticos en sus inicios. Aquí está. Es una obra que está dividida en cartas, ¿sí? Fue publicada, eso no está aquí, fue publicada en 1774. Y como les digo, es parte importante del grupo, ¿no? Del grupo. Está dividida en dos partes y las cartas la escribe el protagonista, Werther. Werther ha dejado la ciudad. ¿A quién le escribe estas cartas? A su amigo Guillermo. Werther ha dejado la ciudad para ir al campo y en el campo, en la naturaleza idealizada, ¿sí? Conoce a Carlota, pero Carlota está comprometida, es decir, se va a casar con Alberto. Igual, Werther se enamora de Carlota,
a pesar de que sabe que ella está comprometida y próxima a casarse. La sigue visitando, son amigos, conversan, hay tertulias, le lee poemas, pero luego decide, por consejos de Guillermo, dejar la ciudad de Valheim, regresar a, a su trabajo en la embajada, regresa a la ciudad en esta primera parte y en la segunda parte, ya una vez que se encuentra eh, y se ha establecido en la embajada, en la ciudad, se entera que Carlota se ha casado con Alberto. Alberto es una especie de antagonista en la manera de ser eh, que nos presenta Werther, porque Werther es romántico, es apasionado, se deja llevar por sus instintos y, y es artístico también, es un artista, pero Alberto es pragmático, es un comerciante, es un burgués, es práctico, y esto se va a notar en los diálogos que tiene con Werther, porque a pesar de que ustedes no lo crean, eh, Werther dialoga con Alberto. Y Alberto, ya casado con Carlota, que regresa al campo, Werther regresa al campo, recibe las visitas de Werther. Permite que Werther siga visitando a su esposa y le sigue leyendo los poemas y en uno de estos arrebatos, Werther la besa y Carlota le recibe el beso, pero también le dice que no vuelva más a buscarla. Así que esta situación hace que eh, no pueda soportar más este sentimiento. Werther envía en víspera de Navidad a su sirviente a la casa de Alberto y le pide sus pistolas. Alberto se las da. Así que con estas pistolas es que se quita la vida, pero no muere inmediatamente, no muere inmediatamente Werther, así que agoniza, eso es lo peor porque agoniza, 2 días de agonía, y para colmo de males recibe la visita de Alberto y Carlota en su lecho de muerte. Muere y no le pueden hacer una misa porque se ha quitado la vida y los que se quitan la vida no van al cielo, ustedes ya saben todas esto. Todo mal, toda una tragedia para Werther. Eh, Esta novela, cuando aparece en 1774 en Alemania, causa una especie de fenómeno y moda. Ustedes pueden revisar eso, que fue un referente importante para la literatura clínica. Los jóvenes eh, leían esta novela, había un interés desmedido por leer las cuitas, las tristezas del joven Werther, a vestirse como Werther, a hablar como Werther, a, y finalmente a llevar este sentimiento de Werther hasta el extremo, y hubo un grupo muy importante que se quitó la vida en aquel tiempo. La policía llegaba, los investigadores llegaban a las casas de los jóvenes que se habían quitado la vida y encontraban siempre en la mesita de noche o también debajo de la almohada la novela, las cuitas del joven Werther. Así que hay un fenómeno Werther que llevó al suicidio a un gran grupo de jóvenes, imagínense. Por eso es que Goethe odiaba tanto esta novela. Decía, esta fue una maldición, esta novelita epistolar que abre el proceso de el grupo romántico en Alemania. Voy a dejar las claves, jóvenes, porque ya me tengo que retirar. Voy a dejar las claves aquí. Así es, la angustia metafísica es este choque con la realidad. El choque con la realidad. Ahí hay una angustia metafísica.
porque has centrado tus esperanzas en los sentimientos y no en la razón. No encuentras respuestas. Angustia metafísica. Bien, voy a colocar entonces las claves aquí. Por favor, me retiro. Muchas gracias. Sí, cuídense. Ya, voy a colocar las claves en el chat, por favor. ¿Ya? Nos vemos. Gracias.